Bueno, hablamos ahora de uno de los grandes fantasmas que tenemos todos, porque hablamos del mal de Alzheimer. Es una enfermedad de la que poco se conoce, a la que tememos, sentimos que todos podemos tenerla y nos cuesta diferenciar si efectivamente existen parámetros para hacer una consulta inmediata y si esa consulta inmediata nos va a ayudar a modificar este diagnóstico. Vamos a hablar ahora con un especialista que nos va a contar de qué se trata la enfermedad, cómo se detecta, cómo se desarrolla. Averiguamos sobre esto y en un ratito nada más estamos hablando con un especialista acerca de la prevención. Escuchamos. El Alzheimer es una enfermedad que dura entre 5 y 15 años y la persona finalmente muere, no a raíz del Alzheimer, sino a raíz de complicaciones de la misma, porque ya cuando la enfermedad está muy avanzada, el paciente, por ejemplo, tiene complicaciones deglutorias, entonces puede aspirar alimentos y tener una bronconeumonía, por ejemplo, eso es un caso típico, o el paciente no puede caminar y está postrado, entonces vienen las escaras y las infecciones, es decir, muere a consecuencia de complicaciones que tiene el Alzheimer. Puede manifestarse a partir de los 50 años. De hecho, un alemán que se llamaba Alois Alzheimer describió su primer caso en una mujer de 51 años. De todos modos, la enfermedad tiene relación con el envejecimiento, es decir, es muy raro entre los 50, 60 y 65 años y después empieza a ser cada vez más frecuente conforme la persona envejece. Es decir, mientras más anciana es la persona, más chance tiene de tener enfermedad de Alzheimer. Por causas que no sabemos muy bien cuáles son, distintas proteínas cerebrales empiezan a degenerar. Proteínas son el material constitutivo del cerebro, como los ladrillos son los materiales constitutivos de una casa. Bueno, distintas proteínas empiezan a degenerar y alterar su forma, su composición química y terminan dando esta situación. Ahora, la causa última de por qué se alteran estas proteínas no la sabemos. El primer síntoma suele ser fallas de la memoria, a lo que después se empiezan a agregar fallas de lenguaje, dificultades para completar tareas cotidianas que el paciente hacía normalmente. Puede acompañarse de cambios en la conducta, porque digamos lo que se enferma es el cerebro, entonces nuestra conducta, nuestros afectos también están en el cerebro, entonces el paciente puede empezar a tener cambios en la conducta, se lo suele ver más retraído, a veces dicen está deprimido. No es en realidad depresión, sino que es un estado de apatía, de inercia afectiva que tiene el paciente. Puede tornarse irritable, esto denota un cambio en la personalidad. Es decir, fallas en la memoria, después fallas en el lenguaje, dificultades para hacer bien tareas de la vida cotidiana que antes hacía normalmente, algún cambio en el carácter y en la personalidad y una situación de retraimiento. Diría que son los síntomas más comunes de la enfermedad. Tiene tratamiento no curativo, tiene un tratamiento farmacológico y no farmacológico, es decir, hay una serie de medicamentos que se dan, que tratan estos síntomas y enlentecen la evolución, pero no curan la enfermedad, ni tampoco vuelven para atrás, es decir, cuando se alcanza un cierto grado de deterioro, no se vuelve para atrás. Y tratamiento no farmacológico que consiste en estimulación cognitiva, en terapia ocupacional. No hay medicamentos para prevenir, o sea, no es que uno tomando vitaminas de joven va a prevenir tener Alzheimer en el viejo, esto es una creencia muy difundida, esto no es así, digamos. Lo que sí es mantenerse activo. Bueno, y ya vamos a enfocarnos en la prevención y si efectivamente existen recursos o hábitos que pueden modificar la posibilidad de tener o no tener Alzheimer. Me gustaría también detenerme en una situación, porque estamos hablando de una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino afecta a todo su núcleo familiar, que es una enfermedad que genera mucho dolor y mucho sufrimiento. La adaptación a esta nueva realidad es muy importante y a lo largo de distintos programas que hemos hecho de esta enfermedad se da cuenta de que el acompañamiento familiar de esta persona, la decisión de poder cursar este camino tan difícil para la familia es fundamental y ayuda enormemente. Este individuo que sigue siendo quien es, pero que se olvida las cosas y por ahí cada vez se olvida más las cosas, no deja de ser su mamá, su papá, su esposa, su esposo, una tía, digamos, sigue siendo quien fue toda la vida, por más de que tenga la enfermedad. Está con nosotros la licenciada Edith Lavos, que es psicóloga y especialista en
neuropsicología, ¿no? Así se dice. Bueno, bienvenida, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, un Vamos placer estar acá. a hablar entonces de la prevención y si existe prevención, porque acá ya el doctor nos había presentado como una falsa creencia que tenemos todos respecto de que si tomamos vitaminas, esto puede, digamos, achicar las posibilidades de tener Alzheimer. Bueno, en realidad existe una prevención para no tener Alzheimer y también para envejecer exitosamente, digamos. Sí. Que yo diría que se basa en 4 líneas fundamentales y que tiene que ver, como decía el doctor Seinhard, por ejemplo, mantenerse en actividad. En actividad, tener una actividad mental, esto es, una actividad cognitiva, que permita justamente este pensamiento complejo y poder tener la mente activa. El otro punto que es muy interesante es justamente la actividad física, porque se ha demostrado que una actividad física continua aumenta el volumen del hipocampo. Esto parece difícil, pero el hipocampo es justamente el lugar del cerebro de la memoria, donde se almacenan la información. Entonces es muy importante tener una actividad física continua. El otro punto interesante de prevención también es la dieta. Aunque parezca mentira, ya veo que hoy van a hablar acá de factores dietarios, ¿no? Pero dicen que la dieta mediterránea, rica en omega 3, rica en antioxidantes, es un factor importante de prevención. ¿Esto está comprobado? Está comprobado, está comprobado. Nosotros anualmente vamos a un congreso muy interesante donde hay más de 5.000 personas, que es la Conferencia Internacional de Alzheimer, sí, que se hace anualmente, y justamente se presentan estos nuevos avances que no tienen que ver con la farmacología exactamente, sino tienen que ver con la vida cotidiana, cómo uno puede modificar su vida cotidiana y así evitar, digamos, la aparición, o sea, se retarda la aparición de la enfermedad. No se evita. Alguien que está genéticamente predispuesto a tener esta enfermedad, la va a tener, pero por ahí se retarda, va a tener más adelante. O sea, tiene más recursos cognitivos. Y el cuarto punto, que es muy importante, es la interacción social. Claro. Porque esto nos mantiene en actividad. Cuando mantenemos un diálogo, discutimos, hablamos, tenemos que tener el punto de vista del otro. Digamos, es muy importante mantenerse socialmente activo. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía recién el doctor, que habla de aquel paciente que se empieza a retraer, que empieza a dejar de hablar, que empieza a dejar de interrelacionarse. Es como que si se metiera en una covacha. Y esto muchas veces se hace referencia a una etapa de la vida, como si la vejez o la adultez mayor está relacionada con esta cosa de que, bueno, ya está. Me meto en cama, me curo con una frazada y me quedo mirando la tele. Bueno, eso es lo que no se debe hacer. No se debe hacer. Teniendo o no teniendo Alzheimer, justamente ahora se está trabajando con lo que son los predictores, que esto es muy importante. Ahora se está diagnosticando la enfermedad 10 años antes de lo que se diagnosticaba antes. Antes que pueda tener cualquier síntoma. Claro, antes se diagnosticaba la enfermedad, digamos, en un estadio, por así decirlo, avanzado. Ahora, hay algunos predictores que son importantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vos mencionabas olvidarse una palabra. Ese no es. Porque eso a partir de los 40, 50 años uno empieza, ¿no? Cuando decíamos, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Yo me tengo que olvidar para asustarme. Claro, esto es interesante. Esa es la referencia que necesitamos. Este es el punto. Por ejemplo, cuando uno se olvida una palabra pero se acuerda al ratito, esto es natural, es normal y es propio del envejecimiento. Obvio. Pero cuando uno se olvida de episodios enteros, digamos, y después es como si no hubieran pasado, ¿no? Sí, como que el sujeto ahí tiene una gran laguna y no los recuerda más. ¿Te acordás lo que hicimos ayer? No, no me acuerdo. No, o no se acuerda de alguna cuestión cotidiana que hizo, o algo que dijo, o algo que guardó. O sea, olvidó totalmente el recuerdo. No lo puede recuperar. O sea, la diferencia está en
me puedo olvidar dónde guardé tal cosa, eso forma parte del envejecimiento natural, pero no me puedo olvidar que guardé algo. Ahí está, o que guardó algo o al rato o a la media hora el cerebro sigue trabajando y dice, ah, sí, ya me acordé. Perfecto. Pero de repente eso se pierde. Lo mismo pasa en las conversaciones. Esto es interesante porque es común que uno a veces le cuente a otro lo mismo, ¿no? Lo ve una vez, después a la semana le vuelve a contar la misma historia. Esto puede pasar, pero cuando en la hora de la conversación un sujeto repite lo mismo 2 o 3 veces... En la misma conversación. En la misma conversación, ya, bueno, esto es un elemento llamativo. O sea, que no es el mismo cuento. Y yo siempre traigo a colación una anécdota de mi madre con unas amigas que es muy graciosa, que dice, yo ya te escuché este cuento 30 veces, pero si querés te lo aguanto una 31, digamos. Forma parte de aquellas cosas que uno piensa que por ahí no las contó y las contó. Y las cuenta. Ahora, cuando ocurre en la misma conversación ya es grave. 30 veces en la misma tarde. Ahí bajamos todos los brazos. En la misma tarde no. Y otro elemento predictor también es justamente este cambio conductual, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, la apatía, que es la situación de cambio, no un sujeto que siempre fue melancólico, triste, apático toda la vida, no, sino aquel que tenía una personalidad, una motivación para vivir y de repente cambia la conducta, está apático, no tiene más motivación con las cosas que antes le gustaba. Bueno, este es otro predictor que hay que ver a qué responde. Está bien. Y uno más, sería lo que se está detectando ahora como funcionalidad compleja. ¿Qué quiere decir esto? En la vida diaria nosotros tenemos acciones comunes, por ejemplo, tomar agua, comer. Estas son acciones funcionales simples. Pero hacemos otras que son muy complicadas, como por ejemplo ir a un cajero, sacar el dinero o ocuparnos de las finanzas, por ejemplo, saber cuándo vencen las boletas. Bueno, cuando un sujeto hacía esto habitualmente y de repente empieza a tener fallas funcionales en esto que se llama funcionalidad compleja, ese es otro índice. Digamos, si nosotros juntamos los índices cognitivos, conductuales, funcionales, son índices predictores. Hay algo muy común que es perderse en la calle, en un camino que uno habitualmente muy interesante, claro. Esto es otro... Algo que es muy habitual y que de golpe desconocemos. Muy interesante, sí, que es la desorientación también, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a desorientarse más de una vez, porque digamos que también una desorientación ocasional... Obvio. Ahora, ¿qué pasa con...? Entiendo que están trabajando para tratar de identificar grupos de riesgo, ¿no? Y esto que vos mencionabas de poder anticiparnos a la enfermedad 10 años antes. ¿En qué nos ayuda o qué aporta eso al paciente? Bueno, eso es muy interesante, es una pregunta interesante. Justamente yo trabajo en la Facultad de Medicina, dirijo un laboratorio de funciones cognitivas y la Universidad de Buenos Aires nos ha acreditado un proyecto de investigación que se llama Vigilancia Epidemiológica en Demencias Degenerativas. Esto es cómo detectar la población de riesgo, en la cual intervienen centros de todo el país, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de detectar a la población que consulta por una falla en los hospitales común, una falla de memoria, porque justamente este trabajo que hacen ustedes con tanta información, la gente está informada, ahora consulta mucho antes. Pero la persona que le dicen, dentro de 10 años podés llegar a tener Alzheimer, ¿qué se hace con esa persona? Es decir, ahí se detecta lo que se llama la población de riesgo. Entonces, esa población de riesgo, si nosotros encontramos con un estudio cognitivo que se trabaja en atención primaria de la salud, no en un servicio de neurología, digamos, uno trata de detectar el punto de falla, y esa población se va viendo cada año, va viendo la evolución y se empieza a trabajar con estas cuestiones de prevención. Perfecto. ¿Sí? Bueno, tendremos otra oportunidad para hablar de esta enfermedad que en general nos atemoriza, pero ya nos han dado ciertas referencias importantes para poder distinguir entre lo que es válido para poder hacer la consulta y lo que forma parte de nuestro envejecimiento natural. Gracias, Edith, por haber venido. Gracias. Hacemos pausa rapidito. En un minuto nos metemos de lleno a los postres. Y desperté
ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae